Si la economía crece menos, eso quiere decir que la producción de bienes y servicios de un año comparado con los anteriores es menor, y esto sin duda alguna que afecta negativamente la creación de empleos y la generación de ingresos, empleos e ingresos de los que depende en buena medida el bienestar de las personas. Es un hecho que la economía mexicana está creciendo cada vez menos. Doy 3 datos. En el primer trimestre del año 2023, la economía creció 3.9%. Un año después, en el primer trimestre de 2024, creció 1.8%. Y un año después, durante el primer trimestre de este 2025, creció solamente 0.6%. La economía mexicana está creciendo cada vez menos y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, que está relacionada con la creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y con la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. ¿Y por qué la economía mexicana está creciendo cada vez menos? Porque directamente se está invirtiendo cada vez menos. Las inversiones directas son las que realizan los empresarios para producir bienes y servicios, crear empleos y generar ingresos. Y las inversiones directas están creciendo cada vez menos, como lo demuestran los datos. A ver, sumamos ya 7 meses consecutivos, de septiembre del año pasado a marzo de este año, último mes para el cual tenemos información, con un crecimiento negativo de las inversiones directas, en concreto de las inversiones en instalaciones, maquinaria y equipo, que por proporcionar la infraestructura física para llevar a cabo los procesos de producción, instalaciones, maquinaria y equipo, son un buen indicador del comportamiento de la inversión directa en general. Y en esos 7 meses, ¿sí?, de crecimiento negativo, de septiembre del año pasado a marzo pasado, el decrecimiento promedio mensual de la inversión directa fue 4.1%. Déjeme darle un dato. En marzo del año pasado, las inversiones directas estaban creciendo 9%. Un año después, marzo de 2025, decrecieron 4.7%. Decrecimiento de las inversiones directas, menor crecimiento de la economía. ¿Y por qué están decreciendo las inversiones directas, que son las que los empresarios destinan a producir bienes y servicios, a crear empleos y a generar ingresos? Porque simple y sencillamente la confianza de los empresarios nacionales y extranjeros para invertir directamente en México es cada vez menor. A ver, en escala de 0 a 100, 0 total desconfianza, 100 confianza total, según el indicador de confianza empresarial del INEGI, en mayo del año pasado, en escala de 0 a 100, la confianza de los empresarios para invertir directamente en México estaba ubicada en 39.95 puntos, en escala de 0 a 100, muy baja. Mayo del año pasado, 39.95 puntos. Un año después, mayo de 2025, se ubicó en 29.78 puntos. Menor. Verdaderamente preocupante la desconfianza que existe por parte de los empresarios para invertir directamente en México, lo cual se ha traducido en decrecimiento de las inversiones directas, en concreto en instalaciones, maquinaria y equipo, lo cual se ha traducido en un menor crecimiento de la economía mexicana. ¿Y qué se requiere para que los empresarios recobren la confianza y aumenten las inversiones directas en México? Pues para decirlo muy claramente, lo que se requiere es Estado de Derecho, que a mí me gusta definir como el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos, en este caso de los empresarios, que son el derecho a la libertad,
para producir, ofrecer y vender, y el derecho a la propiedad sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Y desafortunadamente esos derechos en México no están ni plenamente reconocidos, ni puntualmente definidos, ni jurídicamente garantizados, y ahora con el resultado de la elección del Poder Judicial, que ha dado como resultado juzgadores a modo del Poder Ejecutivo Federal, pues esa desconfianza de los empresarios ha crecido mucho más. ¿Cómo se puede, no de buena manera, pero sí se puede de alguna manera compensar la falta de derecho en la economía mexicana para tratar de atraer inversiones directas a través de lo que se conoce como el capitalismo de compadres? ¿Qué supone el Estado de Derecho? El Estado de Derecho supone, ¿sí?, respetar todos los derechos de todos los empresarios todo el tiempo. Estado de Derecho, que en este caso corresponde a la economía de mercado en el sentido institucional del término. A ver, en el sentido institucional del término son de mercado aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Esa es la manera correcta de generar confianza entre los empresarios para que directamente inviertan lo más posible. Defender, garantizar, respetar todos los derechos de todos los empresarios todo el tiempo. Si eso no se hace y el Estado de Derecho empieza a enchuecarse y la desconfianza entre los empresarios empieza a crecer, ¿cómo podría de mala manera, pero al final de cuentas de alguna, compensarse todo aquello? A través del capitalismo de compadres, que consiste en que el gobierno le otorga ciertos privilegios a ciertos empresarios durante cierto tiempo. Pero fíjense la diferencia entre garantizar todos los derechos de todos los empresarios todo el tiempo a el gobierno otorgando ciertos privilegios a ciertos empresarios durante cierto tiempo. Claro, los empresarios que se ven beneficiados con estos privilegios otorgados por el gobierno, pues van a estar dispuestos a invertir directamente en el país, puesto que el gobierno les prometió el otorgamiento de ciertos privilegios. Por ejemplo, una menor carga fiscal, un subsidio por aquí, mantenerlos al margen de la competencia, cualquier tipo de privilegio que el gobierno puede otorgarle a los empresarios. Pero evidentemente que esa no es la manera correcta de lograr, ¿sí?, que los empresarios inviertan directamente en México. La manera correcta es el Estado de Derecho. Reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente todos los derechos de todos los empresarios todo el tiempo, no el gobierno otorgando algunos privilegios a algunos empresarios durante cierto tiempo. Cada vez que vemos que algún empresario nacional o extranjero fue a visitar a la presidenta, Palacio Nacional, y acabaron tomándose la foto y salió el encabezado de que fulanito de tal se compromete a invertir directamente tantos millones de pesos o de dólares en México, la pregunta que no podemos dejar de hacernos es ¿qué privilegios les está otorgando el gobierno para que, estando las cosas como están, se animen a invertir directamente en México? Más columnas de opinión y noticias nacionales e internacionales en nuestro sitio comentariodeldia.com. Síguenos en todas las redes y plataformas para mantenerte siempre informado.